Muy buenos días. Vamos a platicar del tema algoritmos terapéuticos para diabetes mellitus tipo 2. Esta presentación fue realizada por los médicos residentes de primer año de medicina familiar, el doctor Buendía Milán Hugo, la doctora Perdomo Gutiérrez Rosalía Saraí, la doctora Vergara Delgadillo Tania Lisbeth y la doctora Ramírez Calvo Jacqueline. La diabetes mellitus está definida como una enfermedad crónica compleja. Esta requiere atención médica continua, como sabemos, con estrategias multifactoriales de reducción de riesgos que van más allá del control glucémico. Otra definición nos dice que es un conjunto heterogéneo de síndromes de etiopatogenia multifactorial, caracterizado por un trastorno metabólico, principalmente es la hiperglucemia, aunque puede aparecer alteraciones del metabolismo lipídico y proteico también. Dentro de la fisiopatogenia, esta va a depender del tipo de diabetes que presenta el paciente, que en general es secundaria en déficit relativo o absoluto de insulina, sumando las alteraciones en su mecanismo de acción. Epidemiológicamente, la diabetes es una de las 10 enfermedades crónicas no transmisibles, constituyendo las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Considera la principal causa de falla renal y es una causa importante de ceguera de la mitad de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. La Federación Internacional de Diabetes reportó en 2017 un total de 425 millones de personas con diabetes en el mundo, donde Estados Unidos y México ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. Según un informe bianual Health at a Glance, en el 2017, en México la prevalencia de diabetes en adultos en una edad de 20 a 79 años se duplica. La incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en México muestra un comportamiento descendente a partir del año 2005, más acentuado en la población derechohabiente del IMSS, como se observa en la tabla del lado derecho. La diabetes mellitus tipo 2, como decíamos, es un problema de salud mundial. Globalmente se estima que para el año 2035 habrá un total de afectados de 592 millones de personas. Eso consistirá en un 8.8% de la población total. La epidemia de diabetes. El gran desafío en estos tiempos y desde el principio, desde que inició la enfermedad, es la detección oportuna de la misma. En el reporte en Salud 2006 reportó que la mitad de la población mexicana con diabetes no había sido diagnosticada al momento que acudieron a una consulta. El control de la diabetes continúa siendo un reto a nivel internacional, reportando incluso en países desarrollados que dicho porcentaje de control oscila entre un 44% en el país Italia y un 60% en Inglaterra, mientras que en México el 5.3% de la población diagnosticada en el año 2006 contaba con adecuado control. Este porcentaje se vio incrementado para el año 2014, donde aumentó hasta un 25.6%. El descontrol de la diabetes reportada por Basto Abreu a colaboradores dice que la prevalencia del descontrol fue mayor entre las personas que tenían más tiempo de diagnóstico y entre quienes recurren a consultas con un médico privado, incluyen consultorios asociados a farmacias. En el año 2018, la encuesta nacional de dinámica demográfica, ENADIT, reportó que aproximadamente 125 millones de personas en México padecían diabetes, de los cuales 51.1 constituía el grupo de mujeres y 48.9 el grupo de hombres, realizando así un análisis de la transición demográfica que permite estratificar los factores de riesgo, donde en el año 2017 la diabetes mellitus conformaba el 15.2% como causa de mortalidad. El análisis, según Zapata Vázquez et al., documenta que la Federación Internacional de Diabetes refiere que México está en el quinto lugar con mayor número de personas con diabetes a nivel mundial y se estima que para el año 2030 se incrementará a 439 millones, lo que va a representar el 7.7% de la población adulta en México, en el mundo. En este contexto, las complicaciones reportadas siguen una línea paralela que no se ha logrado modificar, como son la disminución visual, el daño de la retina, la ceguera, úlceras y amputaciones. Ya analizando el impacto de los altos costos económicos para los servicios de salud, para los pacientes familiares y la carga ejercida en las tasas de mortalidad. Como conclusión, puedo decir que la diabetes sigue siendo una enfermedad crónica degenerativa, ya de inicio y o desarrollo silente. Este debe generar una modificación en el modo y forma de pensar en los médicos, de desempeñar el acto médico que permita una mentalidad anatomoclínica. De esta forma, con el principal objetivo de prevenir la evolución de dicha patología, con la consecuente prevención de la tasa de complicaciones que actualmente son las más frecuentes. Continuando con la epidemiología de la diabetes, este proceso está influenciado por transiciones demográficas, como ya había comentado en la diapositiva anterior, transiciones económicas, epidemiológicas y de los servicios de salud.
así como los estilos de vida, los cuales contribuyen en la cantidad y calidad de los años vividos por una población. Se prevé que para el año 2040 existirán 693 millones de personas con diabetes, 6 veces más que el número de personas reportadas en 1980. Esta cifra consistía en ese año de 108 millones y 1.5 veces más en el 2014, con una cantidad de 415 millones. En el año 2017 se reportaron 127.819 casos de diabetes mellitus no notificados en el instituto, con una tasa de incidencia de 269.23, tasa por cada 100.000 derechohabientes escritos a un médico familiar, con mayor número de casos en mujeres que en hombres, en una relación 1.21 a 1, como se observa en el gráfico 2 que está del lado izquierdo, y una prevalencia de 8.9%. De esta forma podemos concluir que la diabetes mellitus en México es la segunda causa de muerte, encontrándose debajo de las enfermedades cardiovasculares, ocasionando 105 muertes por día y 38.445 muertes al año. Continuamos con la epidemiología. En el año 2010, la diabetes fue la quinta causa de años de vida saludable perdidos por muerte prematura, avisa, en hombres, y la primera causa en mujeres y la primera causa de pensión por invalidez, con esto generando un gasto anual por paciente de 16.160 pesos por paciente. Por estas razones, en el IMSS, mediante la estandarización del protocolo de atención integral para la diabetes mellitus tipo 2, pretende integrar medicamentos de vanguardia ofreciendo terapia dual, triple o con insulina según el caso. Con este plan, pretendiendo tratamiento farmacológico apropiado, que precisamente debe cumplir un perfil de seguridad y eficacia de medicamentos disponibles, aumentar el control de la diabetes a largo plazo y a largo plazo disminuir la carga de enfermedad. Reducir la inercia terapéutica mediante la intensificación de tratamiento, esto es cumplir las metas de control con el fin de retrasar las complicaciones, identificar oportunamente dichas complicaciones o la mala respuesta al tratamiento o complicaciones derivadas de la misma, puntualizando en que se reducirá el número de complicaciones crónicas, el número de hospitalizaciones por estas complicaciones agudas o crónicas, expedir incapacidades temporales por el trabajo, inclusive el número de pensiones por invalidez, basándose en las premisas de la promoción de las pruebas de tamizaje y la búsqueda intencionada en todo paciente que cuente con factores de riesgo, promoción a la salud y actividades preventivas a pacientes con riesgo de desarrollar diabetes mellitus, otorgar educación en diabetes mellitus en pacientes que ya lo padecen mediante el fomento del autocuidado y la participación activa del paciente, establecer un diagnóstico oportuno y certero dentro y fuera del consultorio, llevar a cabo un seguimiento apropiado y promover la adherencia al tratamiento. La clasificación de la diabetes mellitus, como sabemos, es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes mellitus gestacional y otros tipos específicos de diabetes. La más común, diabetes tipo 2, sin embargo, sabemos que la diabetes tipo 1 es debido a la destrucción de las células por mecanismos autoinmunes que generalmente conducen a deficiencia de insulina o que están conducidos por deficiencia de insulina. Diabetes tipo 2. Esto es debido a una pérdida progresiva de la adecuada secreción de insulina por parte de las células beta en el contexto de la resistencia a la insulina, existiendo así deficiencia en la producción o escasa producción. Actualmente no existen marcadores clínicos como tal para el diagnóstico de la diabetes. Se ha pensado la obesidad como un factor predisponente. La diabetes mellitus gestacional es aquella que se diagnostica en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Esta no claramente diagnosticada o establecida antes de la gestación. Y los otros tipos de diabetes están debidas o asociadas a otras causas como síndromes de diabetes monogénica, enfermedades de páncreas, exocrino o medicamentos, o así diabetes inducida por sustancias químicas. La diabetes mellitus tipo 1, sabemos según el reporte de la ADA, existen 3 estadios, los cuales tienen características autoinmunes, y en base a el estadio en el cual se encuentra el paciente, nos va a permitir utilizar algunos criterios diagnósticos que son los que se observan del lado derecho, que meramente consisten en la determinación de autoanticuerpos y algunos otros criterios estándar que están reportados en la diapositiva.
Las etapas de la diabetes mellitus. Precisamente identificar la etapa en la cual se encuentra la persona, el paciente con diabetes mellitus, para permitirnos de forma más fácil y rápida la elección de estrategias diagnósticas y terapéuticas. Estas fases, como sabemos, se dividen en dos: normoglicemia e hiperglucemia. La hiperglucemia es la elevación de la glucosa por encima del valor normal. En la normoglicemia, la determinación o la forma de diagnóstico puede presentar nivel normal de glucemia con procesos fisiopatológicos de la diabetes mellitus ya iniciados y o ser ya reconocidos. Estos incluyen la alteración potencial o previa de la tolerancia a la glucosa. En la hiperglucemia podemos determinar dos relaciones. Una, la relación alterada de la glucosa, determinada o cuantificada por la glucemia en ayuno alterada, y la prueba de intolerancia a la glucosa. Y en el segundo estadio, ver la diabetes mellitus como diabetes mellitus no insulino requiriente, diabetes mellitus insulino requiriente para control metabólico o diabetes mellitus insulino requiriente para la vida, como se observa en la tabla que coloqué en la parte de arriba según la ADA. Hablando de diagnóstico de la diabetes, contamos con criterios de glucosa plasmática, los cuales se determinan el valor de la glucosa plasmática en ayuna, que es FPG, o el valor de la glucosa plasmática 2 horas posteriores a la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa como tal, que es OGTT, o con los criterios de la hemoglobina glicosilada. Vemos los criterios de diagnóstico de diabetes con los mismos, están determinados en el cuadro del lado derecho, con una FPG superior o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Con la prueba de 2 horas con glucosa administrada, es determinando la glucosa plasmática, y si esta presenta un valor por arriba de 200 miligramos sobre decilitro a las 2 horas, también es criterio diagnóstico. O con la determinación de la hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5%. Hay que recordar que esta última prueba debe realizarse en laboratorio con el método NGSP, certificado y estandarizado por la DSCT. O en dado caso, otro criterio diagnóstico en el paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia es una cuantificación al azar de glucosa plasmática que nos determine igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro de la misma. Los criterios para las pruebas de diabetes o prediabetes en los pacientes adultos asintomáticos, como observamos, son todos pacientes con obesidad o sobrepeso. Eso consiste en un IMC igual o mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado o igual o mayor de 23 kilogramos por metro cuadrado en Asia o Estados Unidos. Los adultos que cumplan con uno o más de los factores de riesgo que coloqué en la parte de abajo son determinados o son empleados para determinar si tienen posibilidad de desarrollar o de ya tener diabetes mellitus. Hay que recordar que la confirmación del diagnóstico requiere 2 resultados de prueba normales con la misma muestra o en 2 pruebas separados. En la guía concluyó que la hemoglobina glicosilada, FPG o PG de 2 horas se pueden utilizar para prediabetes o diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. La presente exposición permite determinar y analizar el algoritmo para el manejo del paciente diabético. En esta presentación observamos el algoritmo que es el manejo de primera línea en pacientes con diagnóstico inicial de diabetes mellitus tipo 2, de acuerdo al grado de descontrol glucémico. Como observamos, el primer tratamiento, el primer fármaco a utilizar y que se debe utilizar de primera línea es la metformina, a una dosis de 425 miligramos a 2.550 miligramos como dosis máxima. La presencia de síntomas secundarias a la toma de la metformina, que son considerados como síntomas de intolerancia, que estos son náusea, distensión o diarrea, son los que van a permitir hacer la derivación o darle seguimiento al paciente. Teniendo así, el paso 1 es la determinación de tratamiento, como comentaba, de primera elección, es la metformina. Tenemos al paciente diabético, lo cual indicamos tratamiento no farmacológico más la toma de metformina en la dosis ya previamente dicha. Hay que determinar si el paciente presenta sintomatología de intolerancia a la metformina. En caso de que no, se cita al paciente para seguimiento de 1 a 3 meses posteriores, así evitando la inercia terapéutica, cumpliendo las metas y viendo los resultados, como se va a ver más adelante. Si sí presenta intolerancia a la metformina, se realiza cambio a la misma
por metformina de liberación prolongada o un inhibidor de la DPP4. En este caso, el paso 2 va a ser la evaluación de las metas de control de glucosa y/o de hemoglobina glicosilada. Una vez ya teniendo el paciente en cita, hay que determinar si alcanzó las metas de control de glucemia y/o de hemoglobina glicosilada, por lo cual, si es de que sí las cumplió, se da cita de seguimiento 3 meses posteriores. Con ello incluye receta resurtible para 3 meses, solicitud de glucosa plasmática en ayuno en 3 meses o la determinación de hemoglobina glicosilada determinada cada 3 a 6 meses. Siempre y cuando hay que recordar que en cada consulta, en cada cita de seguimiento se deben de revisar o de buscar de forma intencionada la presencia de complicaciones. En caso de que el paciente no haya alcanzado las metas de control dada por la determinación de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 9% o glucosa plasmática en ayunas mayor a 260 miligramos por decilitro, se debe agregar insulina más metformina o un inhibidor de la DPP4. En caso de que no, se debe iniciar terapia dual, como vamos a ver más adelante, más la toma de metformina. En el siguiente algoritmo consiste o está enfocado a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin respuesta adecuada a la metformina. Como observamos, el clínico es quien debe iniciar o debe elegir según las comorbilidades que presenta el paciente, como vamos a ver más adelante, y o el estado funcional del mismo para determinar cuál será el fármaco de segunda línea. Bueno, yo me permito distribuir el algoritmo para analizarlo de forma más clara en base a los fármacos que se pueden o que se deben emplear. En el paso 1, como ya comenté, hay que determinar las comorbilidades u estado de salud del paciente para determinar el segundo fármaco. En este caso, las sulfonilureas, hay que considerar la función renal, valorada como la tasa de filtración glomerular, y debe tener el paciente una tasa de filtrado glomerular mayor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Bajo riesgo de hipoglicemia y debe contar con sin datos de fragilidad. En el caso de utilizar inhibidor de SGLT2, estos pacientes deben contar con enfermedad cardiovascular o se puede utilizar en estos pacientes. Se puede utilizar solo si la tasa de filtrado glomerular es mayor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y está totalmente contraindicado en pacientes con infecciones del tracto urinario recurrente. Este medicamento se utiliza en segundo o tercer nivel, dado que es administrado o es indicado por el servicio de endocrinología. En el caso de GLP-1, el paciente debe contar con un IMC mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado y enfermedad cardiovascular, es decir, se debe de utilizar o lo utilizamos para los pacientes obesos y con problemas cardíacos. Hay que recordar de esta forma, igual que el inhibidor de la SGLT2, los medicamentos GLP-1 solamente son administrados en segundo o tercer nivel por el servicio de endocrinología. Importante mencionar, este medicamento no se puede utilizar de forma continua o de forma simultánea, conjunta, con los fármacos inhibidores de la DPP4. Estos se utilizan en pacientes frágiles o con enfermedad renal crónica, recordando que estos deben de tener una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por cada 1.73 metros cuadrados o con riesgo alto de hipoglucemia u obesidad. Otro fármaco a utilizar es la pioglitazona. Estos podemos utilizarlas en pacientes con hígado graso no alcohólico, siempre y cuando tengan o cuenten con un IMC menor a 27 kilogramos por metro cuadrado, una tasa de filtrado glomerular mayor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados y totalmente estricto, no se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca o cualquier daño cardíaco. Esto determinado por la FEBI mayor al 50% en el caso de padecer osteoporosis o en el caso de que tengamos a una embarazada. No se utiliza, está totalmente contraindicado. El paso 2 del algoritmo es cuando vamos a emplear ya la terapia triple del mismo paciente. Aquí podemos utilizar los mismos medicamentos, en este caso analizamos las sulfonilureas que hablamos de la glimepiride o de la glibenclamida. Para el uso de las mismas vamos a ver el anexo siguiente. Hay que valorar la tasa de filtrado glomerular. Si esta disminuye utilizando estas sulfonilureas, hay que suspender
de forma inmediata el medicamento y a realizar un cambio a un inhibidor de la DPP4, SGLT2, eso ya en segundo o tercer nivel, o ya la administración, la indicación de insulina. Para ello veremos el algoritmo 3 y hay que darle cita mensual al paciente. Con la consecuente revisión, llegó a las metas de control, con lo cual vamos a ver el anexo 1, regresamos al mismo y darle su cita de seguimiento en 1 a 3 meses, darle la receta resurtible por 6 meses y darle los respectivos estudios de laboratorio que ya se comentaron. En el caso de que no haya llegado a la meta control, hay que agregar sulfonilurea o un inhibidor de la DPP4 o un inhibidor del SGLT2 o insulina NPH o glargina. Para eso se observará el algoritmo 4 o en dado caso utilizar la pioglitazona según sea el caso, recordando las comorbilidades que presenta el paciente, recordando que la pioglitazona no se debe utilizar en pacientes con daño cardíaco, insuficiencia cardíaca o alguna cardiopatía que ya se había comentado. Comentábamos entonces, si el paciente presenta un IMC mayor a 35 kilogramos, mayor o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado, se debe valorar el uso de la GLP-1, esto administrada por endocrinología, valorada en el segundo o tercer nivel, y suspender el inhibidor de la DPP4. Siempre y cuando, y hay que recordar, descartar infección aguda en estos pacientes, apego al tratamiento disminuido, intensificar el tratamiento no farmacológico. Hay que verificar, llega a las metas control en la siguiente cita con el paciente. Si es de que no, vamos a regresar a ver el anexo 1. Si es de que sí, vamos a continuar con su cita de seguimiento en 3 meses con su respectiva valoración y solicitud de glucosa plasmática en ayuno en 3 meses y la determinación de hemoglobina glicosilada cada 3 a 6 meses. Posterior a ello, hay que continuar con la atención en el primer nivel del paciente con la consecuente evaluación de las complicaciones crónicas en cada cita. En caso de no lograr las metas control, hay que agregar insulina. Es el otro apartado del algoritmo número 2, es el paso 2, la terapia triple. En caso de utilizar inhibidores SGLT2 en pacientes, sabemos que podemos usarlos en pacientes con enfermedad cardiovascular. Estos fármacos, como sabemos, es de empagliflozina o empaglifosina. Hay que dar cita mensual al paciente y verificar que haya llegado a las metas de control. Para ello, verificar o ver el anexo 1. Si es de que sí, ya continuamos más adelante. Hay que darle cita de seguimiento en 3 meses, solicitud de glucosa plasmática en ayuno en 3 meses y o determinación de hemoglobina glicosilada cada 3 a 6 meses. En el caso de que no llegue a las metas control, se agrega sulfonilurea o inhibidor de la DPP4 o un inhibidor del receptor SGLT2 o administración de insulina NPH o glargina, para ello ver el algoritmo 4, o la administración de pioglitazona. Para administrar todos estos medicamentos hay que recordar las comorbilidades y las indicaciones o posibilidades de uso de cada paciente. En caso de que el paciente presente un IMC mayor o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado, hay que valorar el uso de GLP-1, esto en segundo o tercer nivel, como se comentó, y descartar el caso de infección aguda, el apego al tratamiento, intensificar el tratamiento no farmacológico. En la cita, valorar si llegó a las metas control del paciente. En caso de que no, hay que regresar con el anexo 1. En caso de que sí, como comentaba, hay que darle su cita de seguimiento en 3 meses, las requisiciones de glucosa plasmática en ayuno y hemoglobina glicosilada cada 3 a 6 meses. El paciente debe continuar entonces en control en la unidad de primer nivel con las respectivas evaluaciones de complicaciones crónicas en cada cita. En caso de no lograr las metas control del paciente, hay que agregar insulina. Para ello se analizará el algoritmo número 4. Bueno, ahora vamos a empezar con los inhibidores de la DPP4 o los SGLT2. En este caso vamos a tener en cuenta a los pacientes que muestren cualquiera de las siguientes características. La fragilidad, enfermedad renal crónica, hablando de una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto y el riesgo elevado de hipoglucemia. Se deberá elegir entonces entre alguno de estos dos fármacos según el algoritmo 3, que es tratamiento farmacológico en pacientes con condiciones especiales. Entonces vamos a pasar al siguiente. En este algoritmo se nos va a describir las recomendaciones de manejo en pacientes con diabetes mellitus 2 que tengan fragilidad o riesgo de hipoglucemia o una enfermedad renal crónica.
les presento la imagen del algoritmo para posteriormente desglosarlo. Bueno, hablando de este tipo de pacientes en condiciones especiales, lo primero es determinar la disminución de la tasa de filtración glomerular, como ya habíamos dicho, menor de 60 mililitros por minuto. Las acciones que se deberán tomar serán en base a los resultados obtenidos de esta determinación. Antes de continuar con los siguientes algoritmos, vamos a tener ciertas recomendaciones. Primero, no se debe retrasar el uso de insulina. Si es en 6 meses no se logran las metas de control ajustadas, se deberá valorar su uso intensificado. El uso de insulina puede ser temporal o definitiva y todo paciente con síntomas catabólicos de hiperglucemia, pérdida de peso, cetonuria requiere insulina. Ahora bien, vamos a ver las actividades a realizar en pacientes que presentan mayor tasa de filtración de 60 mililitros. En este caso, se debe valorar si el paciente presenta el síndrome de fragilidad, si presenta múltiples comorbilidades o si presenta deterioro cognitivo. Si la respuesta es sí, se debe agregar el inhibidor de la DPP4 y posteriormente se determina si se logran las metas de control de glucosa o de hemoglobina glucosilada, que son ajustadas a un lapso de 3 meses. En caso de que se logren estas metas, se otorga la cita de seguimiento y la receta resurtible para 3 meses. En caso de que no, se debe agregar un inhibidor de la SGLT2 y de nuevo evaluar el logro de las metas en 3 meses. En caso de lograr ahora con este medicamento nuevo las metas, pasamos a la misma situación. Se da una cita y se entrega su receta resurtible. Si no se logra, en este caso se agrega la insulina glargina en dosis iniciales de 0.1 a 0.2 unidades por kilo y se ajusta semanal o quincenalmente hasta alcanzar las metas. En caso de no alcanzar las metas con la insulina en dosis terapéuticas ajustadas en un periodo de 3 meses o que se llegue a una dosis de 0.5 unidades por kilo, entonces se deben realizar las acciones del algoritmo 5 que veremos más adelante. Ahora, si el paciente a la hora de valorar la tasa de filtración que sea mayor a 60 mililitros y las comorbilidades no presenta estas, se debe agregar glimepiride y posteriormente determinar si se logran de nuevo las metas de tratamiento de glucosa plasmática en ayuno o de hemoglobina glucosilada en 3 meses. Si se logran estas metas, se otorga cita de seguimiento y la receta resurtible. En caso de no lograr las metas, se debe agregar entonces el inhibidor de la DPP4 a dosis ajustada a la tasa de filtración y determinar si se logran nuevamente estas metas. En caso de lograr las metas, se otorga la cita y se da su receta resurtible con el inhibidor de la DPP4. Si no se logra, entonces se retira la glimepiride y se agrega insulina glargina en dosis inicial de 0.1 a 0.2 y se ajusta semanal o quincenalmente. En caso de que no se logren las metas ya con la insulina o que se llegue a una dosis de 0.7 y sigan sin cumplirse, de nuevo nos pasaremos al algoritmo 5. Ahora, las actividades a realizar en pacientes que presentan tasa de filtración glomerular, en este caso ya son menor o igual de 60, se hace una clasificación. En este caso se va a clasificar en estadio 3A, estadio 3B, estadio 4 y estadio 5. Las actividades con los pacientes en estadio 3A y 3B, que son los que presentan los 3A una tasa de filtración glomerular de 45 a 59 mililitros o los 3B de 30 a 44 mililitros, se debe cambiar a metformina de liberación prolongada o un inhibidor de la SGLT2. Posteriormente, habrá que determinar si se logran las metas de control de glucosa plasmática en ayuno o de hemoglobina glucosilada en un lapso de 3 meses. En caso de lograr las metas, se continúa otorgando la cita y se da la receta resurtible para 3 meses. Y en caso de no lograr las metas de control, se agrega un inhibidor de la DPP4. La dosis se ajusta a la tasa de filtración glomerular. Después de que se agrega el inhibidor,
Se debe determinar de nuevo la glucosa plasmática en ayuno y la hemoglobina glucosilada. Si ya con este se logran las metas, de nuevo volvemos a otorgar cita y se entrega la receta resurtible. En caso de no lograr las metas, se agrega insulina glargina a dosis inicial, en este caso de 0.1 a 0.2 unidades por kilo, y se ajusta semanal o quincenalmente. De no lograr las metas ahora con la insulina y que se lleve a una dosis de 0.7, se deberá realizar acciones del algoritmo 5 también. Ahora pasamos a los pacientes que se encuentran en los estadios 4 y 5. En pacientes que se encuentran en estos estadios, que ya es una tasa menor de 30 mililitros por minuto, se deberá suspender la metformina y se agrega un inhibidor de la DPP4, de nuevo a dosis ajustada. Y volvemos a determinar la glucosa plasmática o la hemoglobina glucosilada en 3 meses. Si se logran las metas, se otorga su cita y la receta resurtible. En caso de no lograr las metas, aquí se agrega también insulina glargina, también a dosis de 0.1 a 0.2 y se hace un ajuste de nuevo semanal. Si ya con la insulina tampoco se logran las metas, entonces volvemos a realizar algoritmo 5. Primero que nada, antes de pasarnos al algoritmo 5, vamos a pasar al algoritmo 4, que es tratamiento de diabetes mellitus, pero con insulina. En este caso, este tipo de algoritmo describe la vía a seguir en pacientes con requerimientos de insulina que no han llegado a control glicémico a pesar de la terapia oral. Ahora, en este algoritmo, los pacientes que no han logrado las metas terapéuticas, es decir, que se encuentran sin control a pesar de terapia oral triple, hemoglobina glucosilada menor de 9 y glucosa capilar promedio menor de 260 miligramos, se deberá agregar insulina. Y para determinar las acciones a seguir en estos pacientes, se debe determinar las cifras de hemoglobina glucosilada y la glucosa capilar promedio. Pero antes tenemos ciertas recomendaciones. 1. No se debe retrasar el uso de insulina si en 6 meses no se logran las metas de control ajustadas. Se deberá valorar su uso intensificado. El uso de insulina puede ser temporal o definitiva, y todos los pacientes con síntomas catabólicos de hiperglucemia, pérdida de peso y cetonuria requieren de insulina. Ahora, los pacientes con hemoglobina glucosilada mayor de 7 pero menor de 9 o glucosa capilar promedio entre 130 y 260, en este caso que también presenten cetonuria o síntomas catabólicos, se deberá suspender sulfonilureas y o pioglitazona en caso de estar incluidas en la terapia oral, y se deberá agregar insulina basal, NPH o glargina nocturna a 10 unidades al esquema de tratamiento establecido. Si con esto no se logran las metas, posteriormente habrá que determinar si se logran las metas con una glucosa o una hemoglobina glucosilada ajustada en un lapso de 3 meses. En aquellos pacientes que se logran las metas de control ajustadas, se deberá mantener la dosis, otorgar la cita de seguimiento mensual, la realización de medición de hemoglobina glucosilada trimestral, reforzamiento, entrenamiento para el uso de insulina, advertir y vigilar sobre la hipoglucemia y vigilar las complicaciones crónicas en cada visita. En aquellos pacientes que no logran las metas de tratamiento de control ajustadas, se va a descartar alguna infección aguda, buscar datos de hipoglucemia, evaluar la bitácora de automonitoreo y el apego al tratamiento, sospechar de diabetes secundaria, LADA o MODI, realizar acciones del algoritmo y tratamiento intensivo con insulina. En este caso hablamos del algoritmo 5. Ahora vienen pacientes que presenten su hemoglobina glucosilada mayor o igual que 9 o glucosa capilar promedio de 260 miligramos, se deberá suspender sulfonilureas, pioglitazona en caso de estar incluidas en la terapia oral. Para elegir la insulina a utilizar en este caso, se deberá evaluar el riesgo de hipoglucemia y la presencia de tasa de filtrado glomerular menor de 45 mililitros. Las acciones se van a determinar en base a los resultados obtenidos. En pacientes que muestran riesgo elevado de hipoglucemia o la tasa de filtración menor de 45, se utilizará una insulina glargina
en dosis nocturna de 0.3 unidades por kilo y se realiza vigilancia de glucosa capilar en ayuno y antes de la cena de 3 a 4 veces por semana y se hacen los ajustes semanales de acuerdo al promedio. En pacientes que no muestran riesgo elevado de hipoglucemia o tasa menor de 45, iniciar insulina NPH en dosis de 10 unidades o 0.3 unidades por kilo, 2 tercios en la mañana y 1 tercio nocturno. Y de nuevo se realiza la vigilancia de glucosa capilar en ayuno y antes de la cena de 3 a 4 veces por semana y se hacen los ajustes nuevamente. Ahora, en los pacientes con terapia oral y con hemoglobina glucosilada mayor o igual que 9 o la glucosa capilar promedio de 260, en los que se logran las metas de control, se debe mantener la dosis. Se otorga la cita de seguimiento mensual, la realización de hemoglobina trimestral, se refuerza el entrenamiento con el uso de insulina, se advierte y vigila sobre la hipoglucemia y se vigilan las complicaciones en cada visita que se otorga. Y en los pacientes en los que no se logran las metas de control, se debe descartar infección, buscar datos de hipoglucemia, se evalúa la bitácora, se sospecha de una diabetes secundaria y si no se realizan las acciones del algoritmo 5. Ahora, este algoritmo 5 es el tratamiento intensivo con insulina. Este algoritmo nos va a describir las recomendaciones para la intensificación del manejo con insulina en pacientes que no han alcanzado metas terapéuticas a pesar de la terapia oral y de la insulina basal que ya se había dejado. Les enseño el algoritmo. Ahora, pacientes que no lograron las metas de control a pesar de lo que ya habíamos dicho, que es la terapia oral más la insulina basal, y que se mantienen con hemoglobina glucosilada mayor o igual que 9 y la glucosa capilar mayor o igual que 260, se debe evaluar también el riesgo de hipoglucemia, la tasa de filtrado glomerular menor de 45 o fragilidad. En caso de no contar con el riesgo de estos, se deberá suspender sulfonilurea en caso de estar incluida en el tratamiento y se continúa con máximo 2 fármacos orales. Se cambia insulina NPH o glargina a insulina premezclada 75 a 25 en 2 dosis. Para realizar el cambio se debe sustituir la dosis unidad por unidad y dividirla entre el 50% en el desayuno y 50% antes de la cena. También realizar la vigilancia de la glucosa capilar en ayuno y antes de la cena 3 o 4 veces a la semana y se ajusta la insulina hasta dosis máxima de 25 unidades por aplicación. Posteriormente a todo esto, se debe determinar si se lograron las metas de control de glucosa capilar postprandial de 2 horas. Ahora, en caso de lograr las metas de control de glucosa postprandial de 2 horas, se deberá mantener la dosis, se otorga su cita, se realiza la medición de hemoglobina trimestral, se refuerza el entrenamiento de insulina, se advierte y vigila sobre la hipoglucemia y se vigilan las complicaciones crónicas en cada visita del paciente. En caso de no lograr las metas de glucosa, entonces se intensifica a 3 dosis de insulina premezclada agregando 10 unidades a la hora de comer. Después de intensificar a 3 dosis de insulina premezclada agregando las 10 unidades antes de comer, se deberá determinar si el paciente logró las metas de control de glucosa a las 2 horas. En caso de lograr las metas de control de glucosa, entonces se mantiene la dosis, se da su cita, se realiza la medición trimestral, se refuerza el entrenamiento de insulina, se advierte sobre la hipoglucemia y se vigilan sus complicaciones. Y si no se logran las metas, entonces de nuevo volvemos a descartar infección y se buscan datos de hipoglucemia nocturnas, el llamado fenómeno de Somogyi. También se evalúa el riesgo de automonitoreo y el apego al tratamiento, se intensifican los cambios en el estilo de vida y se considera el retiro de esteroides o fármacos que aumenten la resistencia a la insulina. Posteriormente se cambiará a esquema basal bolo del total de unidades del 60% de insulina glargina y el 40% de insulina lispro, dividida en 3 aplicaciones al día, una antes de cada comida. Ahora, en caso de lograr las metas de control de glucosa, volvemos a lo mismo, se mantiene la dosis, se otorga su cita,
Se realiza la medición de hemoglobina glucosilada, se refuerza el entrenamiento con insulina, se advierte y vigila sobre los datos de hipoglucemia y se vigilan las complicaciones. Y en caso de no lograr, continuar con el incremento de dosis hasta lograr el control. Se debe realizar vigilancia estrecha de hipoglucemia. Ya vimos a los pacientes que no cuentan con riesgo, ahora los que sí cuentan con riesgo elevado. Se debe suspender sulfonilureas en caso de estar incluida también y se quedan 2 fármacos orales. Se cambia insulina NPH por glargina, unidad por unidad, y se agrega bolo de insulina rápida o lispro antes de la comida principal. Se vigila la glucosa capilar en ayuno 3 a 4 veces por semana y también la postprandial de 2 horas y se hace ajuste semanal en base al promedio. Posteriormente, se determinan si se consiguen las metas de control o no. En caso de lograr las metas de control, se mantiene la dosis, se otorga su cita, la medición de hemoglobina, se refuerza el uso de la insulina y se vigilan complicaciones. En caso de no lograr las metas de tratamiento, se intensifica con 2 bolos de insulina rápida antes del desayuno y antes de la cena. Se ajusta dosis con base en los niveles de glicemia en ayuno y la postprandial de 2 horas. Después de intensificar con bolos de insulina rápida y ajustar la dosis con base en la glicemia en ayuno y postprandial, se debe determinar si el paciente logra las metas. En caso de lograr las metas, se mantiene todo lo que ya habíamos dicho. En caso de no llegar a las metas, entonces volvemos a buscar alguna infección, buscamos síntomas de hipoglucemia nocturna y se evalúan los registros de automonitoreo y de apego al tratamiento. También se considera el retiro de esteroides o fármacos con resistencia a la insulina y posteriormente se cambiará a esquema basal bolo. Del total de unidades, 60% de insulina glargina y 40% de insulina lispro, dividida en 3 aplicaciones al día, una antes de cada comida. Después del manejo indicado, se determina si el paciente logró nuevamente o no las metas. En caso de no lograr las metas, en este caso se continúa con incremento de dosis hasta lograr el control y se realiza siempre vigilancia de la hipoglucemia. Si logra las metas, entonces nos mantenemos con lo ya dicho, que es mantener su dosis, otorgar la cita de seguimiento mensual, su medición de hemoglobina glucosilada, reforzar el entrenamiento de la insulina, advertir sobre los síntomas de hipoglucemia y se vigilan las complicaciones. Esto es todo el algoritmo 5. Ahora, reforzando nuevamente lo que son las metas de control. Vamos a tener, como ya habían visto, leído los 3 grupos. El grupo 0, que son adultos menores de 65 con KDOQI 1 y 2 y candidatos a trasplante renal, donde las metas de control es hemoglobina glucosilada menor de 7%, se realiza trimestral, la glucosa en ayuno entre 80 y 130 y la glucosa postprandial de 2 horas menor de 180. En el grupo 1, que ya es enfermedad renal crónica KDOQI 3A o 3B, que son mayores de 65 años, con un estado funcional independiente, con buen estado de salud, pero sin fragilidad y sin demencia, la glucosa puede ser menor de 7.5, la hemoglobina glucosilada puede ser menor de 7.5, la glucosa en ayuno entre 90 y 130 y la glucosa capilar antes de la cena entre 100 y 180. El grupo 2, que son pacientes con KDOQI 4 mayores de 65 años, con función dependiente, con 3 o más enfermedades, fragilidad o deterioro cognitivo leve, la hemoglobina glucosilada debe ser menor de 8, glucosa en ayuno entre 100 y 150 y la glucosa capilar entre la cena entre 150 y 180 y evitar hipoglucemias. El grupo 3, que ya son KDOQI 5 con terapia sustitutiva renal o área de difícil acceso o edad mayor de 65 con comorbilidades, la hemoglobina glucosilada menor de 8.5, la glucosa en ayuno entre 100 y 180 y la glucosa capilar antes de la cena entre 150 y 250. Ya después les mostramos los mecanismos de acción de los antidiabéticos, que ya se los saben ustedes, y también las insulinas. Y vamos a los fármacos utilizados en la diabetes, donde les mostramos su prescripción inicial, los efectos cardiovasculares y las consideraciones en cuanto a pacientes que son nefrópatas u otras, para que vayan revisando, así como su dosis y la vía de administración de cada.
y también